sirva de algo. Y tengo aquí en cabina a Carlos Valenzuela, ya está con nosotros, él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Estimado Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchísimas gracias por el espacio. Militancia panista. Militancia panista desde hace más de 22 años. Teníamos hoy también a María de Los Ángeles Huerta del Río, es diputada de Morena, pero entiendo que algo ocurrió que no pudo llegar a la conversación. Tenía un poco ganas de escuchar pues los puntos de vista de ambos, la oposición, el partido del poder, a propósito de la ley de austeridad, sobre todo de algunos temas que nos tienen pues sorprendidos, y déjame plantearlo de esta manera. Ayer estuvo Genaro Villamil, colega periodista, aquí con nosotros, y yo le decía medio en broma, medio en serio el comentario de que no va a poder regresar a hacer periodismo, o por lo menos no el periodismo que hacía, porque pues hoy es director del sistema de radio y televisión pública, y pues no creo que pueda, una vez que termine, regresar a una redacción, a trabajar en un periódico, en una revista, y ponerse a escribir sobre la televisión o la radio, porque ciertamente pues eso es lo que hacía antes, porque ahora con la prohibición de 10 años quedas inhibido, impedido para hacerlo. Yo quizá estoy exagerando un poco, pero pensaba en Paco Ignacio Taibo II, ya no va a poder, acabando esto, dedicarse a labores editoriales, un escritor, ¿no? Entonces viene la pregunta que es peor: si uno alguna vez se imaginó entrando a trabajar al gobierno, que sea unos años, para ayudar en algún tema, hombre, con esta prohibición nos están cerrando la puerta a muchos. Francamente, si no puede uno regresar a lo que estaba haciendo, mejor no dar el paso. No hay algo de exageración en esta ley de austeridad a propósito de esta limitante. Y también te pregunto si no me estoy equivocando en la interpretación de esta ley de austeridad. Rafael, no te equivocas, de hecho creo que hasta te quedaste corto. Esta ley, este austericidio que comete la bancada de Morena, pues la realidad es que lo que va a hacer es que va a limitar los perfiles que van a ingresar a partir de la publicación de esta ley al gobierno federal. Va a limitarlo porque lo que está proponiendo en términos generales es que una vez que sales, si eres uno de los funcionarios de gobierno federal en los puestos principales, que es del nivel K para arriba, una vez que sales de la función pública, durante 10 años no vas a poder estar en la iniciativa privada, lo cual... No en el mismo sector, ni te tendrías que reinventar. Ni siquiera en el mismo sector. No, porque dice que... que esté vinculado. Que esté vinculado y que tenga información privilegiada, que siempre es un término bastante general. Que esté vinculado, pero también algo que es importante hacer la comparativa. México es uno de los países que está exagerando con esta pena, por llamarlo de algún modo. La gran mayoría, el promedio de los países de la OCDE están en 3 años. Países como Japón, como España están en 2 años, Estados Unidos, Canadá es 5 años. Aquí estábamos en 2 años, ¿no? Aquí estábamos en 2 años y era como sugerencia. Se sugería que no era un tema tan punitivo como sí se está generando en este momento. Y lo que nosotros consideramos es que pues en primer lugar es violatorio para las personas que están tomando la decisión de apoyar en el gobierno. Muchas de estas personas que tienen toda la capacidad del mundo, muchísima experiencia, pues lo que hacen es apoyar un proyecto en el que creen, como en este caso lo comentabas del compañero Villamil. Bueno, pues cree en un proyecto, se suma a un proyecto, a veces sacrificando lo económico, porque muchas veces en el gobierno se gana menos que en la iniciativa privada. Pero pues ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una fuga de cerebros en este sentido, y vamos a tener contratación de personal en los grandes cargos donde se toman decisiones en el país, que pues van a estar más cuidadosos de seguir ganando la siguiente elección, que de poder tomar decisiones que... Claro, porque al no tener salida al mundo privado, entonces ya solo te queda el mundo público y vas a hacer cualquier cosa, hasta la ignominia, para que no te quiten ese trabajo. Estoy hablando con Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, militante del Partido Acción Nacional, una voz crítica con respecto a esta parte de la ley de austeridad que tiene que ver con una sanción, hay que llamarla así, una prohibición para que ejerzan los funcionarios en los siguientes 10 años un cargo privado si está vinculado a la tarea que estaban haciendo en la burocracia. Ahora, del otro lado, Carlos, yo tengo que reconocer que hubo un abuso desmedido.
A ver, particularmente la casta, déjame llamarlo así, Hacienda, pero no solamente, también la casta de la Secretaría de Economía, ¿no? Ahí hubo un ejercicio, y luego también un poco la casta de Comunicaciones y Transportes. Sí, lo que hacían era entrar al servicio público, prestigiarse, y luego de ahí irse a vender con el sector privado como mediadores, gestores con el gobierno. No es que era su talento lo que vendían. Y de pronto, pues sí tenemos funcionarios que hicieron carreras impresionantes meteóricas y que le hicieron daño al gobierno y al Estado mexicano. Es decir, la burra no era arisca. La razón por la que esta iniciativa se presentó así es porque se exageró. Quizá ahora por eso se está presentando una solución exagerada. A ver, ayúdame a mediar entre estos dos extremos, ¿no? Evitar lo que vimos tantas veces, por un lado, y por el otro, pues tampoco restringir tanto en la entrada y sobre todo la puerta de salida de la burocracia mexicana. Pues efectivamente debe haber un punto medio. De hecho, nosotros como grupo parlamentario en un inicio votamos a favor de esta ley de la austeridad. Nosotros estamos a favor de que exista la austeridad en el gobierno, o sea, porque son varios puntos, no solo el tema de la prohibición. El Senado es el que corrige y aumenta el tema de la sanción. De la ¿ustedes la mandaron al Senado con cuántos años de prohibición? Nosotros la mandamos sin el tema punitivo, como una sugerencia, pero sin el tema sin volverlo delito. Sin volverlo, pues, más que delito, una imposibilidad. Entonces, no, pero a ver, la sanción que tendría una persona que ingrese a trabajar al sector privado, ¿cuál sería? Pues ya está incurriendo en un delito, pero para empezar no penal, podría es penal no podrían contratarlo, o sea, él queda inhabilitado para poder trabajar en la iniciativa privada, lo cual es muy lamentable, o sea, ni siquiera va a llegar al delito porque no lo van a poder contratar. Una empresa del nivel de Radio Centro no va a poder contratar a personal que haya estado dentro de esta categoría. Juana Martínez, porque dejó Notimex, no podría venir a trabajar aquí. Entonces, lo cual es la verdad lamentable, se está perdiendo el capital humano muy importante en el país. Vamos a estar generando que tengan que estar migrando a otros estados, porque a ver, supongamos que Morena pierde la siguiente elección a presidencia de la República. Bueno, pues van a tener que moverse a Oaxaca o a Tabasco o a donde tengan un gobierno estatal o donde tengan un ayuntamiento. O sea, esto va a generar que se vaya migrando porque o se van a tener que ir del país. No son punibles las empresas fuera de nuestro territorio. Así es. Está delicado. Ahora te pregunto, ¿crees que pueda haber una cadena de amparos o que esto se presente como acción de inconstitucionalidad? Es decir, ¿hay derecho al pataleo, al litigio por parte de la burocracia, de ustedes los legisladores inconformes, para que en tribunales esto pueda corregirse? Porque en efecto, pues están conculcando la libertad de trabajar donde uno quiere, ¿no? Que esa es una libertad fundamental. Cuando salimos del feudalismo, la humanidad salió del feudalismo, usted fue de los primeros derechos, usted puede trabajar donde quiera, no necesita ser herrero, hijo de herrero, y no se puede salir de ahí, ahora puede ser lo que quiera. Podría existir, está abierta la posibilidad, aunque los que se estarían amparando serían los mismos integrantes del equipo del presidente que está impulsando esta ley. Yo veo muy difícil. La otra también se nos hace un poco incongruente si se supone que esta nueva administración es completamente distinta a las anteriores y que las personas que se eligieron para tener los cargos en el gobierno federal fueron escogidos a mano. Pues se supondría que no debería de haber este tipo de conflicto de intereses más adelante, por lo cual nosotros creemos que es un poco un doble discurso y que sí está castigando. Algunos no lo van a decir porque no les conviene decirlo y no es el tiempo para decirlo, que están dentro de la misma cuarta transformación. Ver, yo dejé de insistir. Por un lado estaba hablando yo de los funcionarios de Hacienda, de los de Comunicaciones y Transportes, pero ahora déjame hacer la crítica muy fuerte al PAN, porque si alguien ha tenido legisladores que han litigado contra el Estado, incluso ha sido senadores, ha sido el PAN. O sea, el modelo del político Diego Fernández de Ceballos, a cómo le hizo daño a este país. Pero no es el único. Todavía en la legislatura anterior tenía senadores que tenían abierto su despacho, panistas, que estaban litigando asuntos en contra de Hacienda, en contra del Seguro Social. Es decir, yo te pregunto si el PAN no ha hecho una reflexión de que ustedes son en parte responsables de esta barbaridad que ahora se está presentando. Y siendo tú de generaciones más jóvenes, sí te rogaría si hay algo de autocrítica que nos la compartas. Pero por supuesto que hemos hecho la reflexión
nos la dio la misma ciudadanía el año anterior en la elección. Algo estábamos haciendo mal, algo en algo no coincidimos con la ciudadanía, fuimos parte de una clase política que la ciudadanía le puso un alto en la elección anterior. Desde luego que algo hicimos mal, tuvimos 12 gobiernos y así como hubo 12 años, perdón, en el gobierno federal y varios gobiernos estatales, municipales y tenemos mucho tiempo ya con nuestros legisladores, y desde luego que pues debe de haber existido algún desgaste y la ciudadanía nos lo dejó en claro el año pasado, que es lo que estamos haciendo, viendo lo que hicimos bien como partido, regresar a nuestra base que en su momento perdimos y recuperar la confianza, sobre todo ahora que va a haber un gobierno de izquierda o que está un gobierno de izquierda, que ahora a este gobierno le tocará el desgaste político que genera un gobierno como lo tuvimos nosotros durante 12 años, como lo tuvo el PRI. Nosotros en Acción Nacional seremos los primeros en pedir que se traiga cuentas a las personas que hicieron algo ilegal, independientemente del partido que sea. Yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y te lo digo yo como una de las generaciones ya más recientes del partido, que pues sí, independientemente del partido político, lo que la gente espera es un tema de honestidad, un tema de justicia, pero sobre todo que una vez que se ha demostrado que la gente tiene un hartazgo por una manera de hacer política, pues un sentido común es que lo modifiquemos y lo mejoremos. Tengo en la línea, había yo anunciado que María de los Ángeles Huerta del Río no pudo venir, sin embargo recibimos llamada telefónica de ella, así es que le vamos a invitar a esta conversación Carlos Valenzuela para que también nos dé su punto de vista. Ella pertenece al partido de la mayoría y justamente estamos hablando de la ley de austeridad. Ojalá nos dé tiempo de hablar de toda la ley de austeridad, que tiene cosas muy buenas, pero nos hemos centrado en este tema de la prohibición a 10 años, yo diría sanción a 10 años, que la gente pueda trasladarse del sector público al sector privado en los temas que sabe hacer, que conoce profesionalmente. María de los Ángeles, me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, Ricardo, le ofrezco una disculpa, es que estoy aquí en el pleno en unas votaciones que fueron una atrás de otra importantes y por eso no pude estar ahí en vivo con usted, pero espero la oportunidad alguna vez y le agradezco muchísimo. Aquí está abierto el micrófono, muy contentos. Oye, pues yo traigo esta preocupación, y perdóneme que le repita al auditorio el ejemplo, pero es la mejor manera de hacerle la pregunta. Tengo varios colegas muy apreciados, periodistas, que tomaron la decisión de ingresar al servicio público para acompañar la Cuarta Transformación. El día de ayer estaba aquí Genaro Villamil, que actualmente preside el sistema de radio y televisión pública. Lo conozco bien. Sí. Genaro Villamil además, ha escrito libros y textos muy importantes sobre los problemas de la televisión mexicana. Tiene textos muy fuertes señalando a la televisión privada, concretamente a Televisa, por ejemplo. Así es. Y lo que nos queda claro después de esta ley que aprobaron es que Genaro no podrá regresar a escribir esos libros, no podrá regresar a medios para tratar temas de medios, va a tener que buscarse un expertise distinto si un día sale, por lo menos en los próximos 10 años, y dado que él y yo somos de la misma edad, en 10 años ya estaremos pensando, no sé si en jubilarnos, pero en tener una vida más tranquila. A ver, María, no exageraron poniendo tan alto el plazo y tan riguroso el asunto. Creo que habría que analizar exactamente el caso de Genaro, el cual conozco muy bien porque además lo conozco también hace muchos años, Ricardo, pero mire, el tema de lo que dice la ley es de gente que haya estado involucrada en contratos, en aspectos como muy específicos, económicos, información confidencial. No estoy segura que para el caso que usted menciona aplique exactamente. Habría que interpretar, ¿no? Hacer una interpretación como más clara. Ver, yo creo... No recuerdo, sí. Dice nada más información privilegiada, es decir, aquellos que tengan información privilegiada sobre su materia. Es así de vago, pues. No, mire, los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, a los que se refiere bla, 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 que por cualquier motivo se separen no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo. Información privilegiada en el ejercicio de su cargo. Él podría seguir trabajando en proceso. Claro, pero ya no podría hablar de medios electrónicos, ya no podría hablar de medios televisivos o radiofónicos, es decir, tiene que renunciar a hacer lo que él hacía antes. Ahora déjeme ponerle otro ejemplo, Paco Ignacio Taibo II.
pues hoy dirige la editorial más importante del Estado mexicano. Eso le da información privilegiada sobre el mercado editorial. Y desde luego, si mañana decide trasladarse de nuevo a un oficio vinculado con la cuestión editorial del lado privado, ya no va a poder hacerlo porque hay información privilegiada que obtuvo como director del Fondo de Cultura Económica. Híjole, no, pues sí, es una manera de interpretar, ¿verdad? Yo estoy creo que cuando dice no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o de las cuales tengan información privilegiada, me parece a mí, Ricardo, que se refiere a temas más bien económicos, más bien de negocios, más bien como todo este asunto que ya ocurrió antes, ¿no? Con quienes, después de haber tenido alguna información de Pemex y contratos, fueron a trabajar a Shell o a cualquier empresa de este corte. A mí me parece que esta ley tiene que ver con eso. No estoy segura que esta interpretación de que si ellos tuvieron alguna información privilegiada sobre la empresa editorial, pues a lo mejor no puede ir a abrir un contrato del Fondo de Cultura con no sé, ¿no? Con alguna empresa a lo mejor de libros, en fin, pero me parece que no es para ese tipo de casos. En todo caso sí, sería bueno ajustar a lo mejor el lenguaje un poco más. Usted sabe además que esto de los 10 años, y si no se lo aclaro de una vez, esto de los 10 años está impugnado. Sí, es lo que le preguntaba. Tengo aquí conmigo a Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda, y justamente le preguntaba si cabría que esto se litigue tanto en tribunales o quizá como acción de inconstitucionalidad, que sí hay algo todavía como demasiado laxo en la definición, y cuando es laxo en cuestiones de derecho público es muy peligroso, ¿no? Claro, se abre a una interpretación que podría, en la que se podrían correr los peligros que usted ahora mismo menciona. Estoy de acuerdo. Mire, yo entiendo que sí se va a litigar respecto al tiempo, entiendo que va a quedar a lo mejor después de ese proceso, en los 5 años que inicialmente se habían planteado, falta ver que ocurra todo el proceso legal, pero como ocurre en otros países, no sé si usted oyó aquí la discusión en el debate en la Cámara, pero estábamos mencionando el caso de ejemplos en donde en Europa y otros lugares las leyes hablan de 2, 5, ¿no? X años, y creemos que 5 años sí podría ser, en caso de que se litigue y se regrese, un tiempo adecuado, ¿no? Ahora, no le niego, lo platicaba acá con Carlos Valenzuela, que la verdad es que se exageró severamente, ¿no? No estoy defendiendo de ninguna manera a quienes abusaron de su condición como funcionarios públicos para volverse industriosos personajes de la vida privada. Ahora, para no centrarnos solamente en este tema, luego el problema del periodismo es que nada más nos fijamos en el negrito del arroz. A ver, cuéntenme, ¿no? Le voy a dar la palabra ahora a Carlos y después se la regreso a usted para que nos digan las cosas buenas de la ley de austeridad, ¿no? Porque hay pues muchos elementos en esa ley, es mucho más de lo que estoy diciendo, que vale la pena también pasar revista. Es que Carlos Valenzuela, ahora vamos al tema de las cosas positivas de la ley de austeridad. Tienen la palabra. Gracias. Pues lo positivo, y por eso nosotros en un inicio votamos a favor, es el eliminar cierto tipo de privilegios que tenían anteriormente los funcionarios públicos. Se eliminan los choferes, se eliminan los altos salarios, se elimina el pago de viáticos, de viáticos excesivos, se elimina la contratación de líneas telefónicas. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Se eliminan también el dispendio en los vehículos de lujo. Tienen que ser ya los vehículos en los que se movilicen los funcionarios públicos de menos de 380,000 pesos aproximadamente, lo cual nosotros consideramos que son de las cosas buenas de esta ley. Pero para no soltar ahí el tema, porque comentaba la diputada Ángeles que no estaba segura, yo compañera diputada, no solo estoy seguro, fue parte de las reservas que pusimos. Una de las reservas también la puso su compañera de partido, Tatiana Cloutier, donde argumentaba que los 10 años eran excesivos porque precisamente casos como el del compañero Villamil se quedan muy abiertos, se quedan en un sentido muy sensible, porque de algún modo u otro pues tiene información del medio que está tratando. Entonces era parte de lo que nosotros argumentábamos en esa discusión, que el mismo grupo parlamentario de Morena argumentó, y es por lo cual nosotros como grupo parlamentario votamos en contra de esa ley. María de Los Ángeles Huerta del Río, las cosas positivas de la ley de austeridad, ¿qué destacaría usted? Destaco, por ejemplo, el tema del informe de austeridad republicana, que un comité de evaluación va a estar recibiendo a la Cámara.
para conocer cómo va las medidas que ha tomado la Administración Pública Federal en materia de austeridad, ¿no? El impacto que ha tenido el presupuesto estas medidas, el destino del ahorro. En fin, creo que el hecho de que le estemos dando un seguimiento claro a lo que está pasando en materia de ahorro y austeridad en las diferentes dependencias del gobierno, incluso órganos autónomos, ¿no? Porque esta ley impacta a la administración pública y a los poderes, e incluso a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, creo que esto es una de las cosas también a notar, que será muy importante. Respecto al tema que decía el diputado, yo no dije que no sabía, tengo perfectamente claro que fueron 10 años, aquí tengo la ley enfrente de mí, le acabo de leer un párrafo, solo dije que probablemente después de la litigación, después de este proceso de que a lo mejor se litigue, sí es posible que se reduzca a los 5 años en los que inicialmente estaba. Pero lo más importante de decir, Ricardo, y sí me parece que esta ley de austeridad es importantísima, porque se cometieron unos excesos, dije yo aquí en tribuna, de veras faraónicos, ¿no? Lo que pasaba en materia de falta de austeridad en este país era grotesco, grosero, los niveles de corrupción fueron monumentales, y claro que inspira, ¿verdad?, a que para que no volvamos a correr ese tipo de riesgos, pues se pensó en una cantidad de años, así como 10, ¿verdad?, para en contrapeso de lo que había ocurrido. Yo más bien quisiera decirle al diputado que es importante en este ejercicio de trabajo y autocrítica que estamos haciendo, que también vean por qué están pasando las cosas, ¿no? No, como decían ahí, que no es arisca, sino la hicieron, ¿no? La verdad es que lo que pasó en este país en los últimos años sí amerita a que a lo mejor nadie que estuvo involucrado en contratos, en dinero, en información específica sobre cosas que después han usado para afectar mucho el interés público y el interés económico del país. Así que yo más bien creo que si se regresa a los 5 años será por prudencia, ¿no? Pero que los 10 años tampoco estaba tan mal. Y otro asunto que yo creo que también hay que aparte de lo del informe, ¿no? Creo que el hecho de que es como también un tema moral y ético, ¿no? Es como al poner una ley de austeridad con 30 artículos tan claros sobre lo que ya no va a poder pasar en este país, ¿no? Los abusos brutales que ha habido. También es una manera de decirle a la sociedad, Ricardo, esto no puede volver a pasar, ¿no? El gobierno solamente puede tener una lógica de austeridad republicana porque es como funcionan los gobiernos democráticos del mundo, y estos excesos y niveles de corrupción a los que llegó este país en manos de la que hoy es oposición, me parece que tienen que ser detenidos de manera muy clara, y creo que esta ley a eso nos ayuda, ¿no? Nos inspira a pensar que la cuarta transformación sí está en una lógica clarísima de plantear castigos a los que sean necesarios, a quienes no entiendan que la austeridad es tan necesaria en una república, además, en donde todavía tenemos una pobreza muy extrema, ¿no? Aquí había gente que ganaba no solamente muchísimo dinero, los diputados, sino los gastos en las cirugías plásticas de las esposas de no sé quién, y los coches y los choferes y los relojes y los regalos y los viajes, y es una cosa así, pues muy grotesca, ¿no? Muy grosera. Se tiene que quedar en el pasado. Hombre. Diputada María de los Ángeles Huerta del Río, me da muchísimo gusto poder conversar con usted, y desde luego la invitación para venir a cabina el día que usted diga, con muchísimo gusto. Tengo muchas ganas escucho su programa, Ricardo, con mucha frecuencia, y tengo muchas ganas de estar ahí, platicar con usted. Esta es su casa, así es que aquí le esperamos. Le agradezco muchísimo, María. Mucho. Hasta luego, diputada. Gracias. Carlos, pues nos despedimos. Yo me quedo con una sensación. Cuando uno tenga tentación de exagerar, debe prever que luego va a venir una exageración del otro lado. Por supuesto. Sí, se exageró de un lado, ahora tenemos la exageración del otro. Ojalá y encontremos la justa medianía. ¿Alguna frase para concluir, Carlos? Pues yo le quería preguntar a la diputada, ojalá me conteste en sus redes sociales. Ella que conoce bien a Genaro Villamil, si considera que, porque ahorita dijo, y aquellos que firman contratos, aquellos que tienen información importante, pues ya no deberían de seguir trabajando. Eso fue lo que comentó anteriormente. Pues yo le preguntaría, oiga,
¿Y qué va a hacer Genaro Villamil después de que salga del gobierno? Sí. ¿Se considera No, justa ayer se esa lo medida preguntaba, para él? realmente estuvo aquí ayer, se lo pregunté. Diputado Carlos Valenzuela, tengo mucho interés en analizar lo que ya algunos empresarios están llamando la reforma fiscal que ustedes están discutiendo. Le voy a pedir igual que nos vuelva a acompañar lo más pronto posible gusto. para ponerle lupa a cómo están discutiendo el tema de impuestos y cómo se viene en efecto el paquete para el año que entra, porque creo que hay cosas que se nos están perdiendo de vista los medios y ustedes saben lo que está sucediendo. Entonces, en breve, ojalá y regrese ya no para hablar de este tema, sino de ese otro, porque como pesa la agenda informativa, tiene todos los días muchísimos ángulos. Gracias, Carlos, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vámonos a corte, de vuelta tengo a Bernardo Barranco. Vamos a hablar del celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, una discusión que está teniendo justo lugar ahora en la Amazonia.